feliz noche para todas las personas que se conectan hoy, viernes 11 de febrero del 2022, siendo las 9:02 de la noche. Damos un gran saludo a todas las personas que se conectan, que nos acompañan, que nos van a acompañar en las diferentes plataformas donde vamos a alojar este contenido. También los saludamos a ustedes, a todos ustedes que semana a semana nos escriben, se comunican, nos cuentan sus experiencias. Bueno, muy contento de otra noche paranormal aquí en la Ciudad Radio. Recordándoles siempre que este es un programa netamente de entretenimiento, es un programa para charlar, para pasarla sabroso, para conocer de muchos temas que de pronto no nos detenemos a investigar, pero bueno, estamos aquí para traerles hoy este mundo fantástico, este otro universo que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra. Para todos ustedes, hoy vamos a hablar de los misterios del mar. Cuando nos sumergimos en la inmensidad del océano, viajamos a un mundo nuevo, un mundo que, pese a que forme parte de nuestra tierra, sigue siendo un verdadero desconocido todavía. Sabemos que hay infinidad de cosas que no conocemos acerca de las profundidades del océano. El mar alberga aún secretos y misterios que son un quebradero de cabeza para todos los científicos del mundo. Y es que cuando conocemos apenas hemos explorado un 5% de los océanos, pues no podemos evitar que nuestra piel se llegue a erizar, sabiendo que el 95% de las profundidades del océano siguen estando sin mapear, sin descubrir, sin saber qué hay allá en estas profundidades. ¿Quién sabe qué nos aguardan estas profundidades del mar? Ya desde la antigüedad, muchas leyendas acerca de los misteriosos o de los misterios del océano han ido pasando de generación en generación, y aunque algunas que han sido catalogadas como meros mitos, otras historias, leyendas, siguen suponiendo o poniendo en jaque a la comunidad científica. No hemos llegado a descubrir y a develar todos estos secretos. Prepárate, porque hoy, en el programa de la Ciudad Paranormal, emprenderemos un asombroso viaje a las profundidades de los océanos para descubrir estos misterios, estos secretos que aún hoy en día no conocemos. Saludamos también a mi compañera y gran amiga Carol Peña. Carol, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches para ti, Ricardo, y muy buenas noches para todos nuestros oyentes, a los que están aquí conectados y también a los que se van conectando a esta hora de la noche, ya 9:05 de la noche aquí una vez más en la Ciudad Paranormal. Como lo mencionaba Ricardo, pues estamos explorando esos secretos que oculta el océano, y pasa algo muy similar con el espacio, que conocemos muy poco, pero son demasiadas las historias que están dentro del océano y puntos del océano que vamos a averiguar esta noche. Claro, Carol, pero esta noche quiero abrir el programa con algo que realmente está pasando en la Tierra, algo que no sabemos qué es, algo que la naturaleza, los animales saben que va a pasar algo, que está pasando algo, y se están comportando de una manera muy extraña, muy rara. Están ocurriendo cosas muy raras, sobre todo, bueno, en la nota que les traigo ahorita, cientos de aves migratorias se desvanecen repentinamente en una zona de Cuauhtémoc, Chihuahua, en México. Las aves de especie tordo cabeza amarilla murieron cuando se precipitaron repentinamente hacia una calle. Esto sucedió el lunes por la mañana, y se cree que el origen de la muerte de estos animales
de estas aves es debido a los altos niveles de contaminación del aire de la región, pues tras el uso excesivo de calefactores a leño, muchos agroquímicos e incluso las bajas temperaturas que se están presentando aquí en esta parte de México, bueno, y no solamente en esta parte de México, en casi toda Sudamérica estamos pasando por unas temperaturas y unos cambios extremos en el clima, donde por esta época del año pues no es normal que se dé. Tras la caída de esta gran cantidad de aves, se pidió la valoración de un veterinario zootecnista y el profesional que acudió pues indicó que los pájaros pudieron haber muerto derivado de la inhalación de humo tóxico, quizás de algún calefactor cercano. Sin embargo, pues no es posible determinar con exactitud qué le ocurrió a las aves. Esto pues según una información de un diario local mexicano. Pero no solamente es en México que está sucediendo esto. Otro comportamiento extraño de las aves, como si nos estuvieran alertando de algo muy grave, y pues la naturaleza ha sido manipulada por el hombre durante años, eso lo sabemos, pero esta década y a finales de una posible extinción de la humanidad ha sido alterada con mucha más fuerza, con incendios, con deforestación, con el quitarle el hábitat natural de muchas especies de aves, de mamíferos, y ha sido alterada pues con mucho más fuerza. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo? Esto está pasando en Grecia. Se han visto bandadas de pájaros volar de un lado para otro sin rumbo, sin que los estuvieran asustando, pero ellos se siente o la gente dice que siente como si los pájaros o estas aves estuvieran huyendo de algo. Entonces estemos preparados para lo que pueda estar sucediendo, para lo que estos animalitos nos puedan estar expresando. No queremos generar pánico ni caos ni nada por el estilo, pero pues hay que estar muy alerta, muy atentos a todas estas señales que la naturaleza, el cielo y la misma tierra nos está dando. Carol, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, digamos que partiendo de lo que acabas de decir, es bien sabido ya por muchas personas que los cambios que estamos atravesando en este 2022 pues son bastante grandes y bastante notorios, y eso lo comentábamos en un programa anterior, como la predicción de Nostradamus que tenían para este año. Entonces pues no es de raro que estos eventos ocurran y que pues se presten mucho con los animales. Yo creo que ellos son los que más sensores tienen en cuanto a esas cosas que de pronto nosotros no vemos y no percibimos tanto como ellos. Cambiando un poquito de tema, ya entrándonos un poquito aquí al tema de lo que es el océano, yo creo que desde la seguridad de la tierra, desde donde estamos nosotros cada uno en su casa, pues es muy fácil romantizar el océano. Es decir, que todos esos tonos azules, los verdes, pues evocan un paraíso, y como que esa superficie que suba y baja es hipnóticamente hermoso para la vista de las personas, pero estas fascinantes cualidades contradicen como la peligrosa naturaleza que tiene el océano. Y hay un lugar en específico que me gustaría tocar, Ricardo y oyentes, que es el famoso Triángulo de las Bermudas. Muchas de las personas han generado teorías por los eventos que se han creado ahí, específicamente en esa parte. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el Triángulo de las Bermudas, que es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones pues han llegado a nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de lo que son misterios y desapariciones.
La última ocurrió hace como un año, en el mes de enero, cuando la Guardia Costera de Florida anunció un comunicado de que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir, el día anterior desde las Bahamas, y al llegar a este punto del Triángulo de las Bermudas se ha desaparecido. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió toda la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Sin embargo, sabemos que realmente es muy complicado entrar a esta zona, el Triángulo de las Bermudas, y es por eso que vamos a mirar qué es lo que hay, si son leyendas o qué es lo que es realmente real, valga la redundancia, porque en esta zona geográfica del planeta desaparecen demasiados barcos y aviones, y la mayoría de las personas que desaparecen allí no dejan ningún rastro. Y se han recorrido, digamos, a lo largo de la historia varios sucesos para averiguar qué sucede dentro de esta área, pero pues no se ha llegado como a una conclusión o a una teoría concreta en específico. Ustedes estarán preguntando, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un cuadro o triángulo equilátero. De ahí proviene su nombre, en la que forma las puntas de 3 islas, que es la isla de Bermudas, la de Puerto Rico y la de Miami, Florida, Estados Unidos. El triángulo pues es imaginario, por estas puntas geográficamente se le dio el nombre, y dice que encierra un secreto dentro de ello. Pues como lo mencionaba, cientos de barcos desaparecidos desde los que se tienen noticias del lugar, y miles de aviones de los que sepamos hasta el día de hoy, pero ¿están todos ellos dentro del mar? ¿O se han ido a otra dimensión? ¿O están hundidos en la ciudad perdida de Atlántida? Pues esa es una de las preguntas que todo el mundo se genera, y probablemente el ser humano pues le gusta añadir un poco de leyenda a estos fenómenos que se dan. Pero vamos a revisar un poquito el contexto de dentro de este triángulo. Hay una fecha que marca el inicio del misterio, que es básicamente el año 1945. Una cuadrilla de aviones, más específicamente 5 de la Marina de Estados Unidos, sobrevolaban la zona del Triángulo de las Bermudas y desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, que era un avión de emergencia de Martin Marietta, que acudió al rescate de estos 5 primeros y se desapareció también. En total desaparecieron alrededor de 27 personas sin dejar ningún rastro. En la última comunicación que se obtuvo con ellos, uno de los miembros de la tripulación aseguraba que estaba completamente perdido y que no sabían qué rumbo tomar, y después de un tiempo la comunicación se cortó y no se obtuvo más información sobre ellos. La primera noticia escrita sobre este misterio del triángulo fue dada aproximadamente en el año 1950, escrita a pluma por un periodista en ese entonces que se llamaba Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario de Miami acerca de pues esta extraña desaparición y de los numerosos barcos que se habían hundido en la costa de los Bahamas, y que con el transcurso de los años pues se sumaron otros escritores asegurando que pues que esta zona geográficamente era de desapariciones y que digamos que no se tenía como una explicación lógica. Y es que él hablaba de esas extrañas desapariciones, pero también de los fenómenos paranormales que navegaban dentro de esas aguas. Muchos de ellos pensarán, o ustedes oyentes estarán pensando, pero bueno, ¿y por qué ese lugar? Pues tantas personas que viajaban o viajan actualmente para estas islas tan famosas, pues es un paso demasiado frecuentado por los barcos, y los aviones, quieran o quieran, tienen que pasar por esta zona para dirigirse a esa parte de Miami, y es donde ocurren estas desapariciones que nosotros hemos estado escuchando. Algunas leyendas del Triángulo de las Bermudas pues hablan de que puede existir un agujero negro
como lo mencionábamos en un programa anterior, los agujeros negros existen y ya hay una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, y es improbable que esta zona no pueda tener un agujero negro. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿y por qué? Porque un agujero negro pues es una región finita del espacio en el que la masa se concentra y es tan potente que no se escapa nada a su alrededor, es decir, que todo queda bajo su control en todo su centro. Es decir, que si existiera un agujero negro dentro de este triángulo, pues podría ser una de las razones por la cual hay tantos eventos de desaparición en esta zona. Sabemos que la ciudad contiene pues diferentes puntos, o sea, entre las islas, y que por su forma triangular puede dar la capacidad de crear como un lapso de espacio-tiempo para estos eventos. Hay una teoría que surge también de un psíquico que se llamaba Edward Cayce. Él aseguraba que los atlantes que emergían dentro de esa zona, ya más adelante vamos a hablar sobre ellos, tenían una tecnología demasiado desarrollada que consistía en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y ellos de esos rayos obtenían esa energía. Y el experimento salió tan mal que como que la maravillosa isla que ellos tenían se hundió por el poder de los cristales, y por eso es que se conoce hoy en día como la tierra perdida o la tierra sumergida del Atlantis. Esa es una de las leyendas. Hay otro concepto, ya aparte de lo que son el espacio-tiempo y estas leyendas del Atlantis, que es el famoso Kraken. Muchos de nosotros hemos escuchado y hemos visto sobre este mítico animal que en películas, mejor dicho, en cuentos, donde aseguran que es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que lo que se ve delante de él, y que en algún momento tiene como su guarida dentro de este triángulo de las Bermudas, y es por eso que de pronto se desaparecen estos barcos y estos aviones que llegan a esta zona. Y es que pues no podríamos descartar tampoco la idea, porque muchos de los marineros o piratas que han transitado pues por esos lados, pues se han encontrado calamares gigantes de más o menos 14 y 15 metros de longitud que habitan esas aguas profundas en alta mar. Entonces no puede que exista la leyenda de un kraken, pero pues eso lo dejaremos a la imaginación y a la especulación de nuestros oyentes. Hay otra teoría que es más arraigada, que es la teoría de los ovnis. Pues esta es una zona de extinción de extraterrestres, es decir que estas personas, estos personajes se apropian de estos lugares al tener una forma triangular, como lo hemos mencionado, que son tan llamativas para ellos, y que probablemente ellos estén aquí recolectando gente para poder llevarla y hacer experimentos, o incluso han asegurado que es para salvar a la humanidad de un gran holocausto final. Entonces esta es una de las teorías que ocurre dentro del famoso Triángulo de las Bermudas. Pero la ciencia habla de que desgraciadamente los errores de los humanos ocurren, y hay accidentes que se producen en esta parte, de pronto por los fallos tecnológicos. Y pues si nos damos cuenta, pues esos aparatos, estas embarcaciones, esos aviones pues tienen digamos demasiada cantidad de tecnología, y que de pronto al llegar a este sitio puede hacer una coincidencia que ocurran estos accidentes, y por eso es que haya tanta desaparición. Pues digamos que meteorológicamente dentro de esta zona es muy frecuente encontrar tifones, huracanes y grandes tormentas que se ven a grandes kilómetros por la altitud que tiene sus olas cuando se generan estos fenómenos naturales. Entonces puede que sea también por esta parte de los fenómenos meteorológicos, pero pues eso
eso puede ser una de las explicaciones que le damos al Triángulo de las Bermudas. Entonces no sé qué opina Ricardo aquí respecto a este famoso Triángulo de las Bermudas. Bueno, Carol, el Triángulo de las Bermudas es uno de los sitios más enigmáticos de nuestra tierra, sobre todo pues del mar, ¿verdad? El Triángulo de las Bermudas tiene una superficie aproximadamente de 1.1 millones de kilómetros, que es más o menos como la superficie de Colombia. Entonces ya nos podríamos imaginar el tamaño de esta parte del mar. Pues son tantos los misterios, son tantas las leyendas que contienen este trozo de mar, este pedacito de mar en este inmenso mar, pero pues que abarca este pedacito, las historias de tantas pérdidas, de tantas desapariciones de barcos, de aviones, de embarcaciones pequeñas, de embarcaciones grandes, aviones pequeños, aviones grandes. Entonces todo lo que entra en este triángulo, pues por lo general se pierde, se desaparece, y hay muchas y muchas historias que yo creo que haremos un programa especialmente del Triángulo de las Bermudas, hablando de todas estas historias, de todos estos relatos, de todas estas desapariciones y de algunos que han logrado salir con vida de este Triángulo de las Bermudas. Entonces es un tema súper apasionante, es un tema que realmente haremos un programa para ampliar más la información sobre este tema, traer más leyendas. No, es impresionante realmente, Carol, este trozo de mar. Bueno, Carol, continuando con lo que nos podemos encontrar en el mar, eh, pues sabemos que los mares y océanos de la Tierra cubren más del 70% de la superficie, y estamos hablando de una extensión global de 361 millones de kilómetros y un volumen de agua de unos 1.300 millones de kilómetros cúbicos. El mar es tan inmenso que evidentemente esconde misterios y secretos, y pues realmente esta cantidad de agua yo creo que dejan helado a cualquiera. Uno de los misterios que tiene el mar es llamado las olas monstruo. Las leyendas de los marineros hablan de olas monstruosas que aparecían sin previo aviso y que se alzaban como muros perfectamente verticales de agua de más de 25 metros de altura, sin que ningún fenómeno climático pues los produzca, ¿sí? O ningún fenómeno geológico como un volcán produzca estas gigantes olas, estas olas monstruosas, que podría explicar el por qué se forman. Y aún así, todo lo que creíamos conocer sobre pues los océanos nos llevó a clasificar esta historia como un mito, porque realmente no se había tenido una foto, un video que nos indicara que sí existían y no fueran cuentos de muchos marineros para evitar que otros pescadores fueran a esas áreas a saquear sus pescados o bueno, algo así. Pero pues todo cambió cuando en enero de 1995, en la plataforma petrolífera de la estación Draupner, en el Mar del Norte, cerca de Noruega, se grabó como una ola de 26 metros estaba impactando sobre esta estación. Una ola monstruo como la de las leyendas, sobre todo esta evidencia, este video, impulsó una investigación sin precedentes que culminó
con la afirmación de que en efecto estos muros de agua, pese a ser increíblemente raros, podían formar o formarse en mar abierto. Muchas desapariciones sin explicación podrían deberse a estos monstruos del océano que, como indicábamos, se producen de la nada, sin que haya un tornado, sin que haya un sismo, ¿sí? De la nada se forman. Entonces no sé si de pronto pueda suceder también en el Triángulo de las Bermudas, que se pueda estar formando estas olas monstruo. Carol, ¿qué opina? Bueno, yo en lo personal, aquí para nuestros oyentes, le tengo miedo al agua. Es decir, que cuando, digamos, lo que son los ríos me genera pánico porque pues uno no divisa como lo que hay debajo, y ahora encontrarte con estas olas gigantescas, pues yo no me imagino en una situación de esos, la verdad. Carol, y hablando de triángulos, el Triángulo de las Bermudas no es el único triángulo que ha generado desapariciones o que ha generado pérdida de aviones o de barcos, de embarcaciones. Hay otro que se llama el Mar del Diablo. Y este Mar del Diablo o Triángulo del Dragón es una región del Océano Pacífico alrededor de la isla Miyaki, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tokio. La cultura popular sitúa este mar como junto al Triángulo de las Bermudas, como si fuera un vecino del Triángulo de las Bermudas, una de las áreas pues del mundo donde más desapariciones de aviones y barcos pues tienen lugar. Y se ha dado, se habla de la desaparición de 5 buques militares en este Mar del Diablo o Triángulo que desaparecen junto a su tripulación de más de 700 personas, y una desaparición de un buque de investigación con más de 100 científicos a bordo. Pero pues no está claro si realmente se produjo en esa región. Se embarcaron hacia allá, hacia el Triángulo del Dragón, y nunca más regresaron. Entonces es otro de los misterios que tiene el mar. ¿Qué opina, Carol? Bueno, hablando de un poquito de lo que sucede dentro de estas partes del mundo, de estos eventos donde ocurren en estos lugares, pues me gustaría también hablar un poquito de las historias de las personas que han estado dentro del mar y que conocen un poquito, digamos, estas experiencias paranormales dentro del mar. Y es que estos sucesos se han tomado de una academia que se llama Escuela Surf Las Dunas, donde se recopilaron varias historias de los surfistas digamos que desde hace unos 10 años, donde cuenta como los relatos y los eventos extraños que han presenciado dentro del mar en diferentes lugares. Y es que los surfistas de California, más específicamente de Estados Unidos, una vez se encontraban haciendo surf, pues en la tarde, pues básicamente la playa estaba sola, tenían ellos como el espacio para estar dentro de ese lugar, y uno de ellos divisó a lo lejos una figura de una niña que le hacía señas con premura, es decir que le hacía señas con desesperación, así que ellos deciden acercarse para verificar que la niña estuviera pues bien, que estuviera como digamos que a salvo de esta parte del océano, porque pues muchas de las muertes ocurren porque los padres de pronto dejan al descuido a sus hijos y se ahogan. En este caso, la niña les comenta a ellos dos que salgan porque en este lugar ella se había ahogado y que era bastante peligroso. Pues digamos que estas dos personas lo que hacen es mirarse y le dicen que no, que pues que no pasa nada, que ellos están bien y que ellos van a seguir haciendo surf, y así que los segundos posteriores deciden regresar nuevamente al mar para hacer surf. Al rato ellos se dan cuenta que un olaje gigante
llega hasta ellos y casi los ahoga, y al llegar a la orilla de ellos dicen que encuentran con piedritas formadas en la arena. Se los dije. Esto fue un relato de Revit, fue un evento el 23 de abril del 2013. Entonces, esta es una de las experiencias que tiene uno de ellos. Hay otro que ellos dicen que más o menos en el 2016, en las costas de México, un grupo también de surf pasaron una tarde agradable, una tarde, digamos que es como de los eventos más, ¿cómo decirlo? Como más predilectos de estas personas que tienen como acceso a las costas, y que digamos que es como una actividad para distraerse y también para practicarlo porque es un deporte. Y ellos dicen que están en la playa y que se percatan que debajo de ellos se movían figuras extrañas, algunas largas y otras oscuras, y ellos dicen que estando dentro de esa parte de las costas de México, los locales decían que se trataban de espíritus del mar que estaban cuidando esa parte. Recordemos que hay seres elementales que cuidan toda esta parte de los recursos naturales, la madre naturaleza, lo que es la tierra, aire, fuego, el viento. Entonces pueda que existan estos fenómenos dentro del mar y que nosotros pues no conocemos absolutamente nada de esto, y pues que en muchas ocasiones al irrespetar estos lugares pues es donde se obtienen como esas experiencias más cercanas con lo paranormal, y esto es uno de los casos que ocurre pues en México en el 2016. También uno de los usuarios de Twitter postea más o menos que en abril del 2019 se encontraba en Brasil en unas vacaciones y desea hacer este deporte del surf, así que espera unas inmensas olas para jalar hacia arriba y comenzar, pero ella dice que siente una especie de una mano muy fría con una textura bastante extraña que la jaló de los pies, y en repetidas ocasiones mientras esperaba como las olas para empezar a surfear, la hacía caer de la tabla. Así que ella decidió salir del mar con muchísimo miedo porque no le encuentra explicación a esto. Pues yo creo que uno estando en el mar y encontrarse como una figura o sentir la figura de una mano que lo jala a uno, pues de bastante aterrador. También por el lado de Portugal, en junio del 2020 hubo una serie de sucesos que dejó a estas dos personas varios meses por fuera del mar, y ellos relatan que se encontraban surfeando cuando se caen ellos dos de la tabla, y dice que se había puesto como a escuchar que a lo lejos se escuchaba un canto mientras la ola revolcaba a estas dos personas. Digamos que lo que ellos ven cuando están en ese lapso dentro del mar es que justo delante de ellos había una mujer con un cabello bastante largo y que flotaba a su alrededor con una cara de espanto. Básicamente ellos pensaron que era la muerte, así que cerraron los ojos, y cuando lograron salir de la superficie pues salieron bastante asustados. Ellos se acercan a un grupo de pescadores que estaban allí y les comentan que encontraron una persona como si estuviera muerta dentro del mar, a lo que ellos les responden que son simplemente sirenas y que no les gustan que ellos vayan a las playas a hacer como desmanes o a dañarla, y que muchas veces lo que hacen es ahuyentarlos. Así que estas personas quedaron bastante heladas y pues dejaron de surfear durante varios meses. También hay una de las historias digamos que de desaparición de estos surfistas que pues estuvo bastante sonada, y es que ocurrió en las costas de Bali, más o menos en Indonesia, porque decían este grupo de personas que se encontraban allí, decía que se encontraban surfeando en una playa, básicamente en una superficie local, y que dice que hacia ellos se acerca una persona y los guía, digamos, como por diferentes spots de la ciudad, y les dice que hay un lugar donde hay unas olas gigantes y que pueden surfear con tranquilidad.
Cuando iba llegando como el atardecer, entre la emoción de las olas que ellos sentían y como toda la pasión de lo que implica este deporte, pues nadie vio cómo estas olas llegan y doblan su tamaño y los hace ahogar. Es decir, que este grupo de personas llegan, básicamente la mayoría, hasta la orilla y se dan cuenta o se percatan que pues su compañero no está y por más que intentaron buscarlo, pues no encontraron rastro alguno de él. Así que ellos preguntaron a las personas que se encontraban allí, a los pescadores y a los locales, que pues ayudaran a buscar a esta persona que se encontraba desaparecida, y por más que intentaron como buscarlo, pues fue básicamente nulo. Y hubo una señora en ese entonces que les dijo que lo que sucedió fue que una vez uno de los surfistas locales se había ahogado dentro de esa parte del océano, y que era muy frecuente cuando grupos extraños de los no locales llegaban a ese lugar y se desaparecían la gente. Entonces varios meses duraron en shock, y aunque por más que intentaron buscar el cuerpo, pues el cuerpo al ahogarse tiende a inflarse y a estar como flotando, pero eso nunca ocurrió, nunca encontraron el cuerpo, y pues ahí quedó la historia de esta persona que pues lamentablemente nunca la encontraron. Entonces esta es un poquito como el relato de las personas que están como más adentro del surf, no solamente de lo que ya conocemos de los famosos míticos piratas ni de los marineros, sino ya de personas que como que viven un poquito el tema del océano de diferentes maneras. Claro, Carol, y es que solamente son personas que les gusta disfrutar el mar, que les gusta ir a surfear, a disfrutar de estas grandes olas, que viven esas experiencias y muchas veces pues no las cuentan, las comparten entre ellos, pero quedan ahí. Y son tantas y tantas que yo creo que nunca terminaríamos por contarlas todas. Sobre todo en estos barcos pesqueros, pescadores, dicen ellos mismos que han visto luces flotando sobre el mar, y que de un momento, que son como soles y que de un momento a otro desaparecen, objetos que no pueden descubrir, que entran y salen del mar, brumas que aparecen de un momento a otro y desaparecen sin haber una tormenta, estando el día despejado. Entonces son tantas las historias y misterios que tiene el mar, pues que realmente es sorprendente. Otro de los misterios, Carol, que tenemos es el famoso la fosa de las Marianas. ¿Has oído hablar sobre este foso? No, es la primera vez que lo escucho, Ricardo. La fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano, bueno, descubierto por el hombre hasta ahora, y está situado en el Océano Pacífico Occidental. Se trata de una depresión del fondo marino con una extensión de 2.550 kilómetros y una amplitud de 69 kilómetros. Tiene una forma de media luna, que en su punto más profundo, localizado en el extremo sur, alcanzó una profundidad de 11.034 metros. Recordemos que el punto más alto en la Tierra que tenemos es el Monte Everest, que tiene una altura de 8.886 metros. Entonces, si metiéramos el Monte Everest de cabeza en el foso de las Marianas, lo alcanzaba a tapar y sobraba mucho más espacio. Entonces es una profundidad tan brutal, tan impresionante, que en este punto, a los 11.034 metros, recibe el nombre del abismo Challenger. En él se dice que la presión es 1000 veces superior a la que se experimenta a nivel del mar, y la temperatura oscila entre 1 grado centígrado y 4 grados centígrados. Imaginémonos las condiciones
tan extremas, pues que se puede tener en ese abismo, y que muchas veces, que sobre todo las expediciones que han llegado allá, que son 4, han visto muy pocas especies nativas de esa zona, pero ¿cuántas más habrán? ¿Qué monstruos? Porque me imagino para soportar estas presiones deben tener unas dimensiones abismales, unas dimensiones brutales, para poder soportar estas condiciones tan extremas en esta fosa de las Marianas, Carol. Bueno, yo creo que aquí, entrando en un poquito en esta parte de los animales, pues yo creo que si la Tierra guarda un secreto, es muy probable que en el fondo del mar, ya a kilómetros y kilómetros de profundidad, haya o existan animales como las medusas o los pulpos, que se presumen que son de especies más antiguas y que pues se escapan como de la imaginación del ser humano cuando se encuentran con estos seres que habitan dentro de las profundidades. Y es que si nos damos cuenta, como mencionábamos hace unos minutos, pues solo conocemos como ese 10% de la totalidad del océano, y es que es tan grande que pues como que hay muchos lugares para explorar, pues que estas sorpresas se las llevan básicamente los que son buzos. Entonces hay una historia que estuvo basada en la vida real, que estuvo dentro de una película, que es de Baltimore 50, que era un buzo de rescate que entró, digamos, como esta profesión para asistir en momentos muy duros de las personas cuando se ahogaban o estaban perdidos en el mar. Cada vez que recuperó una víctima, dice que sufría escalofríos. Muchas personas tienen impresiones de lo que son los entornos submarinos, que son como las películas, que son claros, cristalinos, súper bonitos, pero de noche ese es el punto de quiebre, porque él comentaba que habían varios sucesos que sucedían, valga la redundancia, dentro de estos lugares, como es el mar, y que pues le daba bastante terror. Él dice que una vez había una niña que saltó de un puente y supuestamente había sobrevivido a la caída. Dice que él, al llegar al lugar, la encontró gracias a la visibilidad que tenía y que se trataba de aguas poco profundas. Pues él relata que estaba atrapada en el barco y enterrada justo debajo de las rodillas. Dice que él nunca se le va a olvidar la cara de terror, que no fue un plato de gusto que él tuvo al enterarse que se había intentado suicidar al tirarse al mar, y que los restos de, digamos que de las personas que estaban ahí, pues se conmocionaron con esta historia. Pero es que la parte más perturbadora de esto era que él tenía una amiga que se había tirado de ese mismo puente unos 5 años anteriores y habría sobrevivido. Pues se había roto, digamos, como varios huesos que ellos lograron contar en la parte médica, y decían que tenía esperanzas de vivir, pero pues nunca lo hizo. Entonces básicamente lo que relata él es que esta escena se le volvió a repetir con la misma amiga en el mismo día, en el mismo lugar. Entonces por eso la parte de estos rescatistas es un poquito más dura, y la experiencia que tuvo él a encontrarse nuevamente con estas experiencias, pues yo creo que le queda a uno marcado de por vida. También hay una historia del Powerhouse, que dice que son como es una serie como de rescatistas que se encontraban en esta parte del norte de Escocia, básicamente en granjas acuáticas, que se le denomina así, y uno de ellos relata que una vez se sumergió y se encontraba demasiado oscuro esa parte del mar, y que en el fondo había demasiados peces muertos. Pues era como más de lo normal que se encuentra por lo general. Era muy difícil saber qué había pasado dentro de estos lugares, y así que él se acercó para verificar
que estaba ahí, y a uno le faltaba la parte de su cuerpo, así que miró y había una criatura, él dice que de tamaño descomunal a metros, y era demasiado gran, o sea, era grande, larga, y lo que dice él era que pues creyó que era como una especie de tiburón tigre que se encuentra pues por lo general y que es como el depredador máximo de esa parte, pero pues como él era novato y hacía prácticas en esta granja, pues lo que hizo fue salir de allí y comunicarle como a su supervisor lo que había vivido dentro de esta parte, así que enviaron otras personas más experimentadas que él, y lo que dicen es que se encontraron como una especie de esta criatura mítica que a veces emerge, que es el famoso megalodón, y que estuvo muy, digamos, como muy afortunado al no ser atacado por este enorme mamífero. Hay otros relatos que ellos tienen, y es que los usuarios de Reddit hablaban sobre lo que se denomina neveras. La nevera se encontraba más de 30 años sumergida ahí, y pues básicamente estaba oxidada, y apareció alrededor de 27 metros de profundidad en una isla de Vancouver, en Canadá. Así que las personas que estuvieron ahí, las personas que vivieron ese suceso, dicen que hicieron como coordenadas con el GPS para medir el nivel de la profundidad, y pues llamar a los marinos para que puedan inspeccionar qué había dentro de esa nevera. Dicen que hay en esa parte, pues al tocar fondo, pues a lo que hicieron fue entrar buceadores para mirar qué era lo que encontraban ahí, y pues dicen que lo que se encontró básicamente dentro de esta nevera fueron restos humanos que estaban escondidos y que llevaban demasiado tiempo ahí, durante 30 años en esa nevera oxidándose. Entonces fue uno de los eventos como más traumáticos que vivieron estos buzos. Y también hablaban de como el clásico suceso de las historias de las personas que van viajando con los amigos, que van hacia la pesca, y que se encuentran con un tiburón, y eso les pasó a una de estas personas que viajaban en ese entonces. Ellos solían pescar muy frecuentemente, y cuando estuvieron allí en esta parte de la pesca, se encontraron con un tiburón tigre que se escondía en una parte de las tuberías, y pues imagínense, pensar que un animal así tan peligroso está tan cerca de uno, en un lugar donde uno no tiene como la capacidad de correr o de aislarse rápidamente, pues es uno de los temores más grandes, aunque no pasa con tanta frecuencia las muertes por tiburones, pero es de 1 a 1 millón, entonces nunca se descarta que los ataques de los tiburones pues puedan ser frecuentados, y mucho más cuando son de esta especie que son los tigres, los tiburones tigres, ¿verdad? Entonces estos son como un poquito de los relatos que se encuentran las personas día a día, de pronto que sale un poquito de lo mítico y de lo que es leyenda, y que son eventos que se ven más allá de lo paranormal aquí dentro del océano. Bueno, Carol, nos escuchan por www.laciudadradio.com. Hablando de estas profundidades y hablando de tiburones, los científicos de Florida avistaron a un tiburón, el tiburón más viejo que los dinosaurios. Esto en las aguas profundas del Golfo de México. Se estima que esta especie sobrevivió a la mayor extinción masiva del Pérmico-Triásico. Esta expedición fue liderada por el Dr. Garvin Naylor, director del programa de Florida para la investigación de tiburones del Museo de Historia Natural de la Florida. Se trata del tiburón de peinetas, del linaje de una especie de tiburón, se llama Exanchus griseus, que es una especie prehistórica de aproximadamente 200 millones de años. Esto 20 millones antes
de la era de los dinosaurios. Ya nos podemos imaginar el tiempo que debe llevar este animal rondando estas costas de la Florida, aguas profundas estamos hablando, ¿sí? Dice que los tiburones, bueno, han vivido durante cientos de miles de años adaptándose pues a su entorno, y las condiciones abisales pues apenas cambian, y las aguas frías y oscuras pues no se ven particularmente afectadas por el cambio climático. Sin embargo, el encontrarse a este tiburón, el tiburón de peinetas, ellos lo califican que es como encontrarse como un T-Rex, pero en el agua. Esto es lo que relata el doctor Naylor, y pues realmente están muy sorprendidos porque no saben dónde duró tanto tiempo guardado o escondido este tiburón, y no se sabe por qué están saliendo ahora. No se sabe si están cambiando las condiciones de las aguas profundas o del entorno donde estaban viviendo. Entonces están muy sorprendidos por haber encontrado este tiburón, que se dice que vivió hace aproximadamente unos 200 millones de años, Carol. Pues es que estar en esta parte del mar, pues yo creo que encontrar criaturas tan gigantescas, pues yo creo que a cualquiera le da miedo. Y es que lo que dice este científico es verdad. Son tantas como las condiciones que han cambiado últimamente, que estas criaturas están empezando a emergir. Recordemos que dentro del mar, ya miles de kilómetros hacia abajo, pues la presión es mucho más grande, y que pues es increíble también que duren tanto tiempo a miles de kilómetros de profundidad y sobrevivan a estas condiciones. Entonces es muy raro cuando uno los ve afuera de estos entornos, y pues para los humanos y pues como para la vida cotidiana, para cualquiera debe ser uno de los sustos más grandes que se puede llevar en su vida. No, totalmente de acuerdo, Carol. Y sobre todo que estén emergiendo estos seres, estas especies que vivieron hace miles y miles de años, pues no deja de sorprendernos, y pues estamos a la espera de que otra especie pueda surgir. Carol, el tiempo vuela, ya vamos llegando al final de la Ciudad Paranormal. ¿Algo para concluir, para despedirnos? Como conclusión final, es mi recomendación de siempre que no se despeguen de nuestro contenido todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la Ciudad Paranormal. Si ustedes tienen algún contenido, alguna historia, algún relato que ustedes quieran contarnos, pues nos pueden contactar en nuestro Instagram, que es @laciudadradio, o en Facebook o en Twitter también como @laciudadradio, o quizás a nuestros Instagrams personales. Yo aquí aprovecho para dar el mío, P-Car361. Ahí nos pueden escribir y contarnos sus relatos, y pues trataremos de recopilar todas esas historias paranormales y traerlas en un programa aquí un viernes acompañándolos a ustedes. Claro, Carol, y sobre todo todas esas historias, todos esos misterios que aún tiene el mar por mostrarnos, por algún día develar estos misterios. Y es últimamente tantas noticias de descubrimientos en el mar, como pirámides, como estructuras submarinas, ciudades enterradas, ciudades que han permanecido durante muchos y muchos años en las profundidades, y que hasta ahora, pues gracias a la tecnología, estamos empezando a descubrir estas estructuras, estas ciudades. Lo más sorprendente, pirámides 3 veces, 4 veces más grandes que las que conocemos de Egipto. Esto
sorprendente, es impresionante y bueno, yo creo que en otro programa vamos a hablar de estas estructuras que últimamente se han encontrado en las profundidades del mar. Carol, para usted agradecerle por acompañarnos, por acompañar a nuestros oyentes, por acompañarme en el programa. Infinitas gracias para vos, para todas las personas que se conectan, que se conectaron, que se van a conectar, que nos van a escuchar en las diferentes plataformas. A nuestro director Martín Cárdenas, a nuestro subdirector Ayrton Padilla y a toda la familia de la Ciudad Radio que con su aporte, con su granito de arena vamos sacando estos contenidos. Carol, muchas gracias y que pase una feliz noche. Gracias Ricardo y una feliz noche para todos nuestros oyentes. Nos vemos en un siguiente programa, así que chao. Bueno, chao para todos, un abrazo. Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Twitter como Ricardo Ortiz 0707, en Facebook como Richard Parker. No olviden seguir conectados a la programación de la Ciudad Radio. Una feliz noche para todos.